lo digo respetuosamente, un enderezamiento de la clasificación, porque en el análisis mismo de la clasificación simplemente la vamos a desechar y vamos a declarar la procedencia del recurso. Me parece que está un poco de más el analizar cuál sería la fracción que en su caso se actualizaría, porque no forma parte de la litis, sino simplemente decir, a ver, estás clasificando por fracción octava, ¿es o no es? No es, y no se actualiza ninguna otra causal, ya no digamos la cuarta, no se actualiza ninguna, y en consecuencia se ordena la desclasificación. Ese es mi punto de vista, Por supuesto, el enderezamiento del cual se ha venido hablando en los plenos anteriores con respecto a las deficiencias en la interposición del recurso es un criterio que comparte incluso la mayoría del pleno y que yo respeto. Pero el enderezamiento en la clasificación me parece que sí valdría si fuéramos a confirmar la clasificación. Es decir, sí se clasifica, pero no por esta fracción, sino por otra, porque esa es una obligación nuestra. Pero si no hay motivo alguno de clasificación, creo que no valdría, desde mi punto de vista, enderezar por la fracción que se actualizaría en su caso, ¿no? Simplemente no se actualiza ninguna, pero es un comentario que, reitero, no condiciona mi voto, Sí, muy rápido. Me referí, y en el proyecto sí está, aunque no en mi presentación, el tema del enderezamiento. Es un error de mi parte. No se puede hablar propiamente de un enderezamiento de fracciones. Sí viene corregido aquí, no en el proyecto. En el proyecto todavía aludo 2 veces al tema de se enderezará para efectos de exhaustividad. Pero no, tiene razón, habría que cambiar el concepto. No se endereza. Lo que quisimos decir es, a ver, tú invocas, porque algún tiempo el Proboscis vino y nos preguntó. Tuvimos obviamente una reunión con ellos, y ellos decían algunas acotaciones como estas. Decían que hemos recibido atracos, tenemos las averiguaciones, y yo creo que en el planteamiento que ellos hacen después de platicar con nosotros, que obviamente nosotros nunca afirmamos que había causas de reserva, digo, invoquen lo que el comité se siente y discútanlo. Ellos nunca aludieron a ninguna fracción, a lo que siempre aludieron fueron a hechos. Nos han robado, 2 atracos, tal. Entonces yo creo que al momento que tampoco invocan los criterios de clasificación del instituto, obviamente pues ellos se les hizo fácil invocar el séptimo, y siempre, pues, como no sé si quepa del 1 al 6, pues pon el 7, ¿no? Pero yo creo que en el fondo lo que ellos querían sobre todo decir es dar las cantidades, refleja en un momento la oportunidad para que grupos delincuenciales se introduzcan al almacén y roben. Entonces voy a quitar el concepto de enderezamiento, sino no obstante lo anterior, nos vamos a enfocar a la exhaustividad de las motivaciones que en apariencia por la cual quisieron clasificar Proboscis, se quitaría el concepto de enderezamiento, pero repito, sobre todo era entrar a la exhaustividad del tema que les inquietaba, y como ya dije yo hace un rato, al final no ese es el tema, sino las medidas de seguridad que pueden implementar a través de videocámaras, rondines, lo que puede provocar, si tú das información sobre qué cámaras tienes, cuáles son los rondines, cuántos policías te cuidan en la noche, si es lo que puede incentivar, sin querer calificar cuáles son las intenciones del particular para pedir esta información, pero suponiendo sin conceder, pues son otros los motivos que te pueden llevar a crear oportunidades para atracar un almacén. Inclusive uno de los presentes que pongo en el IFAI está muy interesante en ese punto, comisionado, donde inclusive le piden al Museo de Chapultepec que proporcione cuáles son los bienes que tienen o obras de arte que no tienen exhibidas. Al final el IFAI dice, entréguese esas informaciones de carácter público, tiene que ver con el patrimonio del Estado, entréguese la información y nada afectaría a la seguridad nacional, ni mucho menos. Pero yo quitaría el tema de enderezamiento, tiene razón, no estamos enderezando, vamos a entrar a la exhaustividad del análisis de las motivaciones, más que el enderezamiento de la fracción. Yo lo corregiría, esa redacción. De acuerdo, señor comisionado, pues con esa modificación, señor secretario. Sí, presidente. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto con respecto al proyecto de resolución en el recurso de revisión número 155, presentado por el comisionado Guzmán, para efecto de registrarlo en el acta correspondiente. Comisionada Carrillo. A favor. Comisionado Guzmán. A favor. Presidente. A favor. Presidente, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución en el recurso de revisión número 155, presentado por el comisionado Guzmán, con las adecuaciones